Hola, mi gente amada, gente preciosa, seres de luz. Vamos a empezar una lectura que me están diciendo ya desde hace varios días para que la hagamos. Ya yo lo he hecho en anteriores entregas, pero ya es momento de hacer otra visualización, manejar las cartas, los oráculos, a ver cómo está este tema de Estados Unidos. Vamos a ellos, mi gente preciosa. Vamos a barajar los oráculos. No tengo por qué recordarles que estoy eternamente agradecida a su presencia. Gracias, gracias, gracias. Seres todos de luz, impecables, gente maravillosa, gente grande, gente lumínica. Ay, gracias, gracias, gracias por sus maravillosos comentarios. Los quiero a todos y yo pienso lo mismo de ustedes. El amor que me dan, yo se los regreso multiplicado por 3. No se imaginan cuánto. Gracias, gracias, mi gente. Pues vamos a ver cómo están las cosas en Estados Unidos. En vísperas de las elecciones, ya ustedes se han visto la última lectura que acabo de hacer hace ya, creo que hace una semana. Nos ratificaban algo, pero yo quiero ver cómo están las cosas hoy día. Ya saben cómo son los oráculos, ya saben cómo son las energías. Esto cambia minuto a minuto. Vamos a sacar un oráculo. Tenemos aquí el, wow, impresionante, el ser valiente. Despierta tu espíritu guerrero de la luz. Bueno, mi gente, esto es un oráculo bastante fuerte. Me gusta utilizarlo en estos momentos porque siento un gran apoyo de él, porque nos está diciendo que con respecto a lo que está sucediendo en Estados Unidos, que estamos en la víspera de estas elecciones, hay que ser valiente. Hay que despertar nuestro espíritu, hay que salir adelante. Hay que dejar de escuchar aquello que nos están queriendo vender a manera de sensacionalismo, de noticias, enfrentarnos. Fíjate cómo se enfrenta esta guerrera, ¿no? A lo que le viene, se enfrenta con ese poder. Así tenemos que hacer todos nosotros, todos y cada uno de nosotros. Aquí no hay actores secundarios, aquí todos somos protagonistas. Y digo por qué. Porque en este tipo de situaciones que están ocurriendo en este momento a nivel global, porque la presidencia de Estados Unidos no es un tema de juegos a nivel mundial. Esto es un cambio potente a nivel de energías, a nivel de líneas de tiempo, a nivel de evolución para los países, para nosotros. Vamos a seguir sacando energías oraculares para Estados Unidos y vamos a sacar un montón de información. Siento yo que hoy me van a dar información, pero bastante. Las energías están abiertas, agradeciendo siempre. Mira, me han salido 2 y yo no los voy a rechazar. Me han salido, mira, decir la verdad y aires de cambio. Wow, importante. Tenemos el 43, el 34, el 14, el 41, el 12 y el 21. Yo esto lo voy a dejar por aquí. Decir la verdad, aires de cambio. Fíjate algo, mi gente. Ya yo creo que ya yo aquí podría decir que la lectura está concluida. Fíjate qué potente los oráculos, ¿no? Aires de cambio, aires de movimiento, de potencia, de luz, de renovación, valentía, potencia de que hay una masa crítica que ya está haciendo tensión para que la verdad salga a la luz, para que la verdad sea luz, lumínica, para no seguir todos los que decimos la verdad, los que amamos la paz, los que amamos la prosperidad, el avance, la evolución, sigamos siendo tapiados, tapizados, callados, atacados. Es un momento de ser valiente. Ahí vienen aires de cambio para Estados Unidos y lo que más me gusta al ser a nivel oracular, que esto es expansible. Esto se expande. El decir la verdad nos está hablando de verdades que van a salir a la luz o que ya están saliendo. Ustedes son testigos de cómo yo barajo las cartas, los oráculos, todo, y que al saltarme estas 2 cartas para mí es una bendición. Es una señal bastante potente en este momento, es un mensaje que nos están dando tanto a ustedes como a mí de paz, de certeza y de saber
que esta lectura va bien. Claro que sí, vamos evolucionando. Los que me conocen ya saben que yo tiro mucho de oráculos. Soy muy de oráculos, mucho de oráculos. Me encantan los oráculos, amo los oráculos. Claro que sí. De hecho, yo estoy acá haciendo tarot por la energía oracular. Primeramente, me dieron el sí. Vamos a sacar una energía antes de ir al tarot. Vamos a ello. Tenemos aquí el reto. Importante. Fíjate algo, el reto 19. Sí, todos son energías oraculares muy potentes, muy fuertes. Esto es un reto que no solamente tienen aquellos que estén en el gobierno, aquellos que estén dirigiendo grandes masas, sino también es un reto individual de cada uno de nosotros, como lo vengo diciendo. Se pide una complicidad, se pide una involucrarnos a nivel espiritual, álmico, al nivel de despertar, de abrir los ojos, de sentir que la verdad llega a nosotros, de saber por qué hacemos las cosas, por qué vamos al camino que vamos. Esto es muy importante. Si queremos aires de cambio, si queremos avanzar, si queremos que la verdad salga a la luz, si queremos que nuestro guerrero salga adelante, la luz brille, si queremos un cambio real en nuestro planeta, tenemos un reto. Tenemos un reto. Y lo dije anteriormente, aquí no hay extras, aquí no hay actores secundarios. Aquí todos somos absolutamente todos, tú y yo, somos actores y actrices principales de reparto. Sí, señor, esto es un reto que se nos han impuesto. Vamos a sacar el tarot, vamos a empezar, me siento guiada por este. Vamos a ver aquí, situación de Estados Unidos, en este momento, claro que sí. Vamos, mi gente bella, mi gente amada, vamos a... ustedes me dan fuerza, ustedes me dan energía. Mira qué tanta fuerza me dan. Ustedes me dan fuerza, me dan energía. Sus vibraciones yo las puedo sentir a cada instante, a cada momento. Gente de luz, gente bella que está en este canal. Gente lumínica, muy despierta. Y que estamos asumiendo en este momento un reto importante, no solamente para cambiarnos a nosotros mismos, para evolucionar, para avanzar, sino también para avanzar y crecer con nuestra madre tierra, con nuestra madre Gaia, con nuestro planeta, evolucionar, trascender. Bueno, vamos a ver la dinámica aquí, que hoy voy a sacar primeramente de este tarot, me están diciendo que saque 3. Después voy a cambiar el tarot. Voy a sacar 3 de las situaciones presentes, actuales, en vísperas de estas elecciones de Estados Unidos, que ya nos queda mucho menos que un mes. Vamos a ello. Un mes y algo. Posición. Tenemos aquí una reina de oros, una reina de pentáculos. Tenemos aquí caballero de bastos. Tenemos aquí 4 de espadas. En el fondo de la baraja tenemos el 10 de espadas. Bueno, vamos a ver, mi gente. Ahora mismo la situación en Estados Unidos, en vísperas de estas elecciones, es bastante tensa, bastante turbia. Aquí vemos cómo hay un gran desequilibrio a nivel de avance, ¿no? Puedo ver ahora mismo que hay una energía en stop, una energía en stop y otra en avance pero feroz. Esto es un avance, esta energía avanza. Ahora vamos a ver con el total qué energías nos están hablando, o quizás me quede con este mismo, depende de lo que me digan mis guías espirituales, porque lo estoy viendo muy claro, me están hablando muy claro como para cortar. Aquí tenemos una energía que se ha cortado muy fuertemente, una energía que venía muy potente, supuestamente muy altiva, pero que una gran verdad le ha caído encima.
ha intentado como que tapar el sol con un dedo y resulta que el dedo se le ha quemado. Aquí tenemos el avance de noticias, noticias que llegan, noticias que nos vamos a estar enterando en las próximas horas. Yo sé y ya yo que todos estamos enterados de que hay noticias que han salido a la luz pública bastante fuertes, bastante turbias, penosas, lamentables, pero es que van a salir más, van a salir más. Aquí, el que no esté curado de espantos, que se vaya a descansar, que se vaya a dormir y que apague los medios de comunicación, que no escuche más nada, porque lo que nos viene es muy fuerte a nivel de comunicación. Van a seguir saliendo notificaciones, noticias muy potentes que han terminado sepultando lo que es esta reina de oros. Esta reina de oros sí es verdad que cuenta con mucho apoyo a nivel económico, o te puedo decir en este momento que contaba, porque el mundo se le ha venido completamente encima. Se le ha venido encima, es algo con lo que ya no puede manejarse, tiene apoyo económico, pero de nada le vale, porque ya la están mandando a descansar, la están mandando a dormir literalmente. Y lo que viene ahora, sí, con lo que está sucediendo en este momento, no ha sido suficiente, es que le viene más, le viene más. Esto es muy fuerte. Vamos a seguir sacando. Yo voy a sacar unas cartitas más para el tema presente de Estados Unidos. Tenemos aquí, sí señor, tenemos aquí el avance, 3 de bastos. El 3 de bastos es avance, es evolución, es no tomar una decisión. Mira, el pueblo norteamericano, el pueblo estadounidense ya tomó una decisión. El 3 de bastos es ya tomé una decisión. Si fuese un 2 de bastos de repente, como que estoy dudando, como que... pero el 3 de bastos es que ya tomé una decisión, ya dejé atrás las dudas y voy hacia adelante. Y no le beneficia en absoluto a esta mujer. No, señor. Y con lo que le viene ahora, pues mira, menos que menos. Tenemos aquí la fuerza completamente. Aquí hay energías que se están controlando en este momento. Sí, señor, a nivel diplomático, político, a nivel estructural de Estados Unidos, hay un montón, pero un montón enorme de problemas a nivel de comunicación, a nivel de medios de comunicación para transmitir noticias, para decir lo que es realmente la verdad. Pero me gusta porque se está controlando la verdad, porque ya esto se fue de las manos, se salió del carril, es como que no se puede controlar, es imposible. Con este caballero de bastos aquí menos, esto está en acción, trabajando fuerte, fuerte, fuerte. Aquí hay acciones a nivel comunicativo. Esto es un arcano mayor y esto es a nivel de comunicación, de noticias que no tenían que salir y han salido y están saliendo, pero como si fuese un flujo corriente de agua. Esto está saliendo y es algo que no se puede controlar. Fondo de la baraja tenemos ahora mismo. Vamos a bajar un poquito más. Sí, mi gente, esto está potente. Esto está muy, muy potente en Estados Unidos. Ahora mismo muchísimos problemas, sobre todo para el bando de Kamala. Kamala está ahora mismo pasando momentos muy turbios, muy duros, muy difíciles, muy, muy embarazosos. Pero es que se lo han ganado a pulso, literalmente. Veo aquí claramente la determinación del pueblo estadounidense tomando una decisión y ya está tomada la decisión. Ya el pueblo estadounidense sabe a quién votar. Sí, señor, con fuerza, con mucha fuerza. En las próximas horas vamos a enterarnos de que van a intentar como que cambiar el matiz de la situación, pero es que la gente no es tonta, la gente ya sabe. La gente ya sabe lo que hay, por mucha manipulación que haya. Sí, aquí tenemos lo que yo estaba esperando que saliera. Manipulación, el diablo. Arcano mayor número 15 está presente en este momento diciendo que sí, hay mucha manipulación en este momento. Arcano mayor 15 con la fuerza. ¡Wow! Menuda energía muy potente. Nos están hablando de algo que en este momento, mientras yo estoy leyendo esto y mientras ustedes están escuchando esta lectura, se está manejando muy turbio, muy doloso, con mucha mano izquierda, con mucha energía oscura para intentar dominar una fuerza. Pero no.
Es imposible. Se me ha quedado esta aquí. Sí, es imposible. Aquí las arcas se vacían. Aquí se ven cómo se vacían las arcas. Aquí no hay manera de rellenar eso que ellos tanto estuvieron viviendo, de eso que ellos tanto han estado nutriéndose desde hace mucho tiempo. Tienen las copas vacías. Y yo no voy a decir aquí más de lo que debería decir, pero son copas vacías de eso que ellos se han estado nutriendo y alimentando desde hace mucho tiempo. Es un líquido de color rojo. Aquí veo las copas vacías, veo deterioro, veo lamentos. Es como que le quitas a una persona enferma su droga, que le quitas eso que le da vida. Ya empieza a perder la noción del tiempo, empieza a perder la conciencia, empieza a perder la razón, el poder de verbalizar, de hablar, de conectar, de estar presente en este momento, porque desde hace mucho tiempo tuvieron que haber estado fuera y han intentado mantener la vida gracias a situaciones oscuras. Sí, señor, pero ya la copa se presenta vacía. Wow, fuerte. Vamos a seguir con el tarot. Vamos a cambiar de tarot porque estas energías están bastante fuertes. Gracias a las energías que se han presentado en este momento. Para mí han sido bastante claras. Espero que para ustedes también. Vamos a cambiar de tarot. Vámonos acá. Vamos a empezar. Primeramente, vamos a ver las energías de Kamala Harris. Sí, señor. Vamos a ver las energías de esta mujer. ¿Por qué? Porque es una candidata que está optando a la presidencia de Estados Unidos. Aunque ya yo creo que hemos visto un preámbulo con las cartas generales. Pero es importante que hagamos un desglose. Ese señor del centro de la baraja tenemos, hay una decisión, 7 de copas. Es una decisión bastante complicada. Hay una necesidad de efectuar, de dejar de aplazar lo que son las cosas. Ya aquí veo una energía muy potente. El 7 de copas nos habla de que ya no se puede tapar el sol con un dedo. Vamos a seguir sacando. Sí, ya no se puede sacar el sol con un dedo. Aquí ya hay opciones, hay campos abiertos, hay energías abiertas, pero hay que dejar que esto corra. Ya están como diciendo, mira, ya bastante hemos metido el pie, ya bastante la hemos regado, la hemos liado. Vamos a esperar que las cosas pasen. Eso están pensando los del bando de Kamala Harris. Pero es imposible, porque es una decisión que ya está tomada. Hay mucha inquietud con el 5 de oros, mucha inquietud a nivel de dinero. Pedir ayuda, están pidiendo ayuda a otros, a terceros, pero no se las quieren dar. O sea, estos son puertas cerradas. Aquí una incertidumbre, aquí están queriendo sacarse las castañas del fuego de la manera que puedan. Pero esto no va a ningún puerto bueno. Aquí tenemos otros 5, esto es cambio, aquí esto es cambio, mi gente. Aquí 5, 5 y 7, o sea, esto es cambio. Las cosas para ellos no pasan como estaban previstas, se les han quebrado, todo se les ha quebrado. Tienen una incapacidad muy grande de ver el lado de salir. Tienen imposibilidad de ver la salida porque es que no la tienen. Insistir, pues nuevamente es tontería. Es pérdida de dinero, pérdida de tiempo. Te puedo decir algo, a esta persona, voy a sacar una carta más del fondo de la baraja. Tenemos aquí, fíjate algo. Me sale nada más y nada menos que la rueda de la fortuna. El arcángel Miguel nos dice que ha hecho presencia en esta situación y nos habla de que es una época de cambios positivos. Sí, señor, no a favor de ellos, a favor de nosotros. Hay una situación que se resuelve con un desenlace completamente inesperado. La suerte sonríe al lado bonito de la verdad, al lado lumínico de la evolución y de la vida. Y este camino no era lumínico, va a ser que no. Aquí la rueda de la fortuna, en presencia, el arcángel Miguel nos está diciendo que hay un giro inesperado de 180 grados
que nadie se esperaba. Si lo que está sucediendo, los escándalos que estamos escuchando hoy en día nos parecen fuertes, que nos quedemos tranquilos porque vienen más escándalos. Esta persona queda inhabilitada. Esta mujer queda inhabilitada por condiciones psíquicas, por temas psíquicos. Ella ya está quebrada, está muy quebrada. Ella es incapaz de hilar una aguja con un hilo. O sea, tiene sed. Yo lo dije creo que en el video pasado, pero estas situaciones mentales se le han venido incrementando, acrecentando. Ella ya está en un nivel en este momento en el que no tiene ningún tipo de contención, ningún tipo de evolución. No está preparada para lo que se le está presentando en este momento. Yo simplemente interpreto cartas. Vamos a ver aquí Donald Trump, por favor. Vamos a ver cómo está Donald Trump. Dios, menuda lectura, menudas energías para mí. Mira, Donald Trump es el último guerrero en pie. Sí, señor, el último guerrero en pie, 9 de bastos. Él no renuncia, él protege lo que ha creado, él muestra valentía y tiene fe en todos y en cada uno de nosotros. Fíjate qué bonito. Esta carta me habla de el último guerrero en pie. Yo no sé si esto tiene algo que decirle a ustedes, a mí sí mucho. El 9 de fuego, el 9 de bastos es la última persona que queda en la línea evolutiva para cambiar esta línea de tiempo. Y está, disculpen, está con una potencia que es impresionante, una valentía y tiene mucha fe en todos y en cada uno de nosotros. Disculpen, es que la garganta a veces me suele fallar en este momento. Tenemos aquí, wow, importante energía. Tenemos el 2 de espadas. Aquí mismo hay que tomar decisiones muy fuertes y se van a tomar, posiblemente haya un adelanto a nivel de tomar de elecciones. Aquí hay posiblemente de que hay un callejón sin salida, hay un no retorno, hay un punto en el que ya no se va a poder seguir, porque lo que estoy diciendo aquí arriba, porque evidentemente hay problemas de que uno, que está aquí arriba, ya no demuestra lo que es la capacidad mental para seguir en un cargo. Aquí se va a intentar negar un problema, se va a intentar negar algo, pero hoy día es evidente el problema que hay. Donald Trump prácticamente está solo en lo que es la candidatura de Estados Unidos. La candidata que está ostentando el cargo de presidente tiene problemas serios. Y aquí van a haber que tomar decisiones bastante potentes. Esto va a costar un problema. Aquí tenemos arcano mayor número 3. Me gusta cómo me lo sacan en esta situación. El arcano mayor número 3, representado en este tarot con la emperatriz, es el arcángel Gabriel, que nos dice que prediga abundancia para Donald Trump. Sí, señor. Se hace realidad sus sueños. Se hace realidad todo lo que él quiere, que es cuidar a los demás, protegerse a él, a su familia y a la nación estadounidense. Él tiene planes, muchos proyectos de protección, sobre todo de protección, de cubrir lo que son sus coterráneos, sus personas que él ama, su país. Es una persona que tiene mucha sabiduría y quiere proteger a su tierra y lo va a lograr. Lo va a lograr. En el fondo de la baraja tenemos aquí, sí señor, en este momento el 7 de aire, en este momento es un 7 de planes, un 7 de espadas, y nos está hablando que Donald Trump posiblemente vaya a seguir siendo atacado, posiblemente vaya a tener otro atentado, lamentablemente, pero Dios lo está protegiendo, tiene sus guías de su lado. Aquí va a haber una revisión de planes. Aquí puede ser que algunos pormenores en los temas de lo que es ir a las elecciones se vayan a estar retrasando a nivel de planificación de lo que ellos querían hacer, posiblemente adelantar las elecciones. Quizás por esto, porque hayan planes de traición, planes de gente que esté metiendo mano izquierda, se retrase un poco más y se espere hasta el momento indicado para hacer las elecciones. Pero si es por ellos,
se hubiese adelantado. Pero aquí van a haber situaciones de muchos conflictos, muchos problemas. Pero es que las cosas es mejor dejarlas correr, porque la situación está yendo de perlas. Vamos a sacar una última carta. Aquí tenemos el 4 de oros. Sí, Donald Trump tiene un temple de acero. Tiene un temple de acero. Él tiene una estabilidad a nivel económica bastante rentable, bastante fuerte. Toma decisiones espectaculares en cuanto a los negocios. Él sabe repartir sus riquezas con los menos favorecidos y es lo que quiere hacer. Es lo que quiere hacer, mi gente. Yo estoy encantada con esta lectura. ¿Te puedo decir algo? Si en este momento me preguntan quién gana las elecciones en Estados Unidos, te digo que Donald Trump, sí señor. Aparte de que esta mujer tiene manchas muy fuertes, manchas muy oscuras, está muy manchada y van a seguir saliendo más manchas. O sea, que es que está, no hasta el cuello, está inundada de porquería. O sea, esto, y no solamente es eso, sino que también tiene muchos problemas a nivel mental. Está inmiscuida en temas muy turbios y oscuros. Es que no puede ser presidente de Estados Unidos. Tenemos aquí la diosa de la unidad. Alguien a quien amamos está pensando cariñosamente en nosotros en este momento. Vamos a evolucionar, vamos a crecer, vamos a seguir uniéndonos. Gracias a mi comunidad por tener esa mentalidad tan abierta, tan bonita, tan cariñosa, tan dada a dar y recibir. Aquí siempre van a tener una amiga, su amiga Jenny de Soltarot, y esta energía es la que se necesita en este momento. Ese es el reto que tenemos. Esta es la energía que necesitamos para tener aires de cambio, para despertar nuestro espíritu guerrero que va hacia la luz, para que la verdad salga y surja, no solamente en un país determinado, sino a nivel global. Mi gente, gracias. Los quiero mucho. Mil bendiciones y hasta la próxima entrega.